Bien, vamos con la segunda parte entonces de la teórica, de la parte de energía de correlación, y vamos a ver ahora el segundo de la gran familia de métodos que se utilizan para el cálculo de la energía de correlación. Uno, ya lo vimos, la parte de teoría de perturbaciones, y vamos a ver ahora lo que es la interacción de configuraciones y los métodos que de alguna manera se derivan o están relacionados con la interacción de configuraciones. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el Hartree-Fock Ruthan, en la versión de Ruthan, nosotros usamos un conjunto de funciones base para representar a los orbitales atómicos o a los orbitales moleculares. Generalmente, por una cuestión, digamos, de precisión, de exactitud en los cálculos, el número de funciones base que tenemos en esas sumatorias suele ser mayor que el número de electrones que tenemos en el sistema. Eso implica que nos llevaría en un problema matricial a matrices rectangulares, no cuadradas, en donde vamos a tener una dimensión que va a depender del número de electrones que tenemos en el sistema, digamos n, pero la otra dimensión del problema va a depender del número de funciones base que estamos utilizando para representar a los orbitales de nuestro sistema, que llamaremos K. La manera de resolver esto, para evitar tratar con matrices, con determinantes rectangulares, es hacer que todas las dimensiones sean iguales a K. Es decir, que la dimensión sí, bien digo, la dimensión que va a dominar el problema no es el número de electrones, sino que es el número de funciones base que vamos a tener. Entonces podemos decir que nosotros, una vez que resolvemos, que tenemos un problema, digamos, en donde tenemos n orbitales moleculares ocupados, vamos a considerarlo de manera bien general, ¿sí? Donde cada orbital molecular está ocupado por un único electrón, ¿sí? Nos olvidamos de una capa cerrada para hacerlo bien general, pero vamos a tener k orbitales moleculares como consecuencia de representar a los orbitales, en este caso los orbitales atómicos de la combinación OM por CLOA, por k funciones base. ¿Sí? Recuerden, las k funciones base me van a dar k orbitales atómicos y por lo tanto vamos a tener también k orbitales moleculares. Obviamente los n de menor energía, ¿sí? Cuyos autovalores sean los menores, van a ser los que van a estar ocupados y los restantes, k menos n, van a estar vacíos. A esos orbitales vacíos los llamamos también virtuales, ¿sí? El método de la interacción de configuraciones justamente lo que hace es aprovecharse de esos orbitales virtuales, ¿sí? Para construir determinantes de Slater que representan estados excitados con respecto al estado fundamental. La idea de esto es bastante simple, bastante sencilla conceptualmente. La idea es la siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos Hartree-Fock, en realidad promediamos la interacción entre los electrones, ¿sí? La promediamos por el simple hecho, bueno, de que es una simplificación matemática que hacemos y no tenemos otra manera de resolverlo, ¿sí? Pero básicamente, si ustedes se fijan, todos los electrones están sometidos al mismo tipo de interacción, ¿sí? Una interacción promediada que se calcula mediante integrales de Coulomb e integrales de intercambio. Ahora bien, el punto es que si nosotros consideramos que podemos construir determinantes de Slater utilizando esos orbitales virtuales, entonces lo que estaríamos haciendo o simulando de alguna manera es permitir a los electrones que se muevan más allá de la región donde se lo permitíamos por el método de Hartree-Fock, ¿sí? En otras maneras, o dicho en otras palabras, estaríamos mejorando el movimiento de los electrones. Por eso es que un movimiento de los electrones que tenga más grados de libertad está asociado al concepto de la energía de correlación, ¿sí? Uno siempre dice que los movimientos de los electrones están correlacionados. El hecho de que un electrón se esté moviendo en una región del espacio, en cierta forma, correlaciona el movimiento del resto de los electrones. Cuando nosotros hacemos el cálculo tipo Hartree-Fock, esa correlación se pierde porque el resto de los electrones, el movimiento del resto de los electrones queda promediado solamente. Bien, uno podría pensar en construir todos los determinantes del Slater que se nos ocurran, aprovechando todos los orbitales virtuales que tenemos, es decir, esos k menos n. Eso
ocasionaría tener todas las excitaciones posibles. ¿Sí? Cuando tenemos todas las excitaciones posibles, llegamos a un método que se conoce como interacción de configuraciones completa, o full CI en inglés. ¿Sí? Si nosotros fuésemos capaces de hacer un cálculo de tipo interacción de configuraciones completa, entonces nos olvidamos de todo, calculamos la energía de correlación y listo, se acabaron todos nuestros problemas. Pero el problema real, ¿cuál es? Que es impracticable. ¿Sí? La full CI es impracticable, excepto para unos pocos sistemas muy simples y con bases no demasiado sofisticadas. Fíjense, en una función de onda full CI, interacción de configuraciones completas, se escribe de manera tal que tenemos una phi sub 0, tenemos el estado fundamental, donde por generalidad lo multiplicamos por un coeficiente, vamos a ver que después nos conviene hacerlo igual a 1, y luego tenemos una sumatoria de determinantes de Slater que representan monoexcitaciones, una sumatoria de determinantes de Slater que representan biexcitaciones, otra que representa triexcitaciones, etcétera, 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 hasta llegar a las n excitaciones, donde obviamente si excitamos los n electrones en un solo proceso, bueno, eso va a generar un único determinante de Slater. ¿Sí? El número de determinantes que se va creando, que se va generando, es muy grande, es muy grande. En general, si nosotros quisiéramos calcular el número de determinantes que se generan en alguna de estas sumas, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, n excitaciones, entonces tenemos un producto de dos términos binomiales, ¿sí? Uno donde consideramos a los orbitales ocupados solamente y otro donde consideramos a los orbitales virtuales. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular cuántos determinantes de Slater tenemos para una molécula como el nitrógeno, ¿sí? En una base mínima, deberíamos sumar términos como estos para todas las sumatorias que tenemos acá, es decir, con un n que va desde 0, que me daría 1 por supuesto, porque sería el determinante de Hartree-Fock, hasta un n mayúscula, ¿sí? Donde tenemos las n mayúscula excitaciones. Entonces, volviendo al caso del nitrógeno, 14 electrones, con una base mínima que significa 14 orbitales ocupados y 6 orbitales desocupados. Si hacemos la cuenta, la sumatoria, la función de onda, interacción de configuraciones completa, viene dada por 38.000 determinantes de Slater. ¿Sí? Fíjense que es un número bastante considerable. Hoy en día una máquina potente este cálculo lo puede hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos una base mínima, es decir, una base que es muy poco precisa. ¿Sí? Si pasamos a una base de tipo doble Z, entonces ahora los orbitales desocupados crecen de 6 a 13 y la cantidad de determinantes de Slater llega al orden de los 20 millones. ¿Sí? Fíjense entonces cómo tenemos un caso que es extremadamente sencillo, ¿sí? La molécula de nitrógeno, una base que tampoco es algo del otro mundo, y sin embargo la cantidad de determinantes de Slater que estamos generando es realmente enorme. ¿Sí? Esto es lo que yo les quería, digamos, lo que está relacionado con lo que digo en la diapositiva anterior, de que un cálculo full CI es impracticable, ¿sí? Para moléculas de un tamaño interesante, ¿sí? Un tamaño medio que puede interesar en algún proceso real. Escribimos la función de onda y calculamos lo que sería una integral de normalización para la función de onda FCI. ¿Sí? La misma no está normalizada. No está normalizada porque es igual a una sumatoria de este tipo. ¿Sí? Podemos, no obstante, hacer lo mismo, algo que hicimos para el caso de la teoría de perturbaciones, que es considerar que la función de onda full CI está parcialmente normalizada, ¿sí? Lo cual significa que la integral de solapamiento entre la función de onda FCI y el determinante de Slater del estado fundamental es igual a 1. ¿Sí? Eso significaría entonces que el coeficiente C sub 0 es igual a 1. ¿Sí? Lo que les comentaba, digamos, en la diapositiva anterior, la conveniencia de hacer que C0 sea igual a 1. Eso es importante porque entonces, incluso conceptualmente es más sencillo, porque cada uno de estos coeficientes que aparecen después nos estarían dando pesos relativos
de cada determinante de Slater con respecto al determinante de Slater del estado fundamental. Entonces, si tenemos ahora una función de onda dada por esta expresión, lo que hacemos es escribimos la energía, ¿sí?, de esta manera obviamente, y entonces estamos en condiciones de aplicar el principio variacional para poder calcular cada uno de los coeficientes que tenemos en cada una de estas sumas. Uno nota que estamos frente a un problema, digamos, matricial importante, donde además cada elemento de ese determinante que tenemos que diagonalizar es una integral, pero ya no entre funciones, sino entre determinantes de Slater, lo cual, digamos, ya de imaginarlo uno lo piensa como un problema bastante formidable, ¿sí? Sin embargo, hay varias reglas, ¿sí?, que simplifican las integrales que resultan entre determinantes de Slater. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, lo vimos en bastante detalle cuando vimos teoría de perturbaciones, que el estado fundamental no se acopla con determinantes de Slater que describen monoexcitaciones, ¿sí?, que las vamos a llamar genéricamente como un ket con una S, la S de single, ¿sí? Entonces, tenemos integrales de este tipo que siempre van a ser cero. Pero en general lo que vamos a tener es que, ya que el estado fundamental no se acopla con excitaciones simples, bueno, las excitaciones simples no se van a acoplar con excitaciones dobles, las triples no se van a acoplar con excitaciones cuartas, etcétera, cuádruples, etcétera, etcétera. Además, el estado fundamental no se acopla con determinantes de Slater que escriben excitaciones triples, cuádruples o superiores, ¿sí? Los estados con simples excitaciones no se acoplan con estados con cuádruples y superiores excitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, eso también lo vimos en teoría de perturbaciones, siempre me va a quedar una integral por fuera de las integrales de interés, monoelectrónicas y bielectrónicas, que termina siendo una integral de solapamiento entre dos funciones diferentes y por lo tanto son ortogonales. Así que eso me asegura que la integral va a ser cero, ¿sí? En general, estados con n excitaciones no acoplan con estados con n más 3 excitaciones y superiores. Además, dentro de bloques de integrales que no se anulan, ¿sí?, como por ejemplo dobles y cuádruples, ¿sí?, hay integrales que sí se van a anular, ¿sí?, y algunas integrales individuales que sí se van a anular. Fíjense una integral de este tipo, una integral entre un determinante de Slater de una doble excitación que involucra a estos orbitales y una de cuádruples excitaciones que involucran a estos orbitales, ¿sí? Entonces, la única manera de que esta integral no se anula es que los índices I y J de este determinante de Slater estén incluidos dentro de KLMN, ¿sí? Y de la misma manera, los índices AB estén incluidos dentro de CDEF. Si alguno de estos índices I o J quedan por fuera de estos cuatro, la integral va a ser cero, ¿sí? Lo mismo si alguno de estos dos, A o B, queda por fuera de C, D o F. La integral se anula. Es decir que, por más que tengamos un número enorme de integrales entre determinantes de Slater, afortunadamente por la construcción vamos a encontrar que muchas de esas integrales van a ser nulas. Bien, vamos a ver un poco la importancia relativa que tienen diferentes determinantes de Slater en el cálculo de la energía de correlación, ¿sí?, y cómo hay que realizar ese cálculo de energía de correlación. Vamos a ver que aparentemente llegamos a una expresión que parece como que la cosa es simple, pero que realmente la cosa no es tan simple como parece. Empezamos escribiendo la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, la ecuación de Schrödinger utilizando la función de onda Full-CI, ¿sí?, y restamos a ambos lados E0, la energía del estado fundamental, multiplicada por la función de onda Full-CI, ¿sí? De esta manera nos queda esto. Pero sabemos que E, que es la energía exacta, no relativista, menos la energía Hartree-Fock, es igual a la energía de correlación. Por lo tanto, este término que está acá en el medio lo podemos reescribir de esta manera, ¿sí? Entonces,
tenemos esto, ¿sí? Y premultiplicamos con la función de onda del estado fundamental, ¿sí? Aprovechamos esa condición de una normalización intermedia que tiene la función de onda full CI para hacer esta integral igual a 1, de manera tal que nos termina quedando esta expresión que tenemos acá. Ahora bien, cuando trabajamos con esta expresión, fíjense, podemos hacer una especie de distributiva para quedarnos con dos términos. Tenemos acá el hamiltoniano exacto, ¿sí? Actuando, digamos, del lado del BRA tenemos la función de onda de Hartree-Fock, del lado del Ket la función de onda full CI. Y acá, como la energía es una constante, sale fuera de la integral y otra vez aplicamos la condición de normalización intermedia. Me termina quedando esta expresión que aparece acá, ¿sí? Con lo cual, bueno, tiene la pinta como de... es una cosa relativamente sencilla, ¿sí? Pero bueno, obviamente que lo que tenemos que hacer es reemplazar a la función de onda full CI que está del lado del Ket por su expresión, ¿sí? Que es, digamos, el determinante de Slater para el estado fundamental y la suma sobre las diferentes excitaciones, ¿sí? Menos E0, ¿sí? Recuerden que nos queda un E0 acá dando vueltas, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener E0, ¿sí? Fíjense, esto es la solución del caso Hartree-Fock, ¿sí? Todas estas integrales son cero por el teorema de Brillouin, ¿sí? Y todas integrales entre el determinante de Slater del estado fundamental y determinantes de Slater con 3 o más excitaciones también son cero. Las únicas integrales que no van a ser cero son las que aparecen acá, entre el determinante de Slater del estado fundamental y los determinantes de Slater que describen excitaciones dobles. Es decir, que me van a quedar un montón de ceros, un E sub 0 por acá y esta sumatoria que es la única que tendría que calcular. Ahora bien, acá me aparece E0 y recuerden que teníamos de la diapositiva anterior un menos E0 de este lado. Eso significa entonces que la energía de correlación tiene esta expresión, lo cual, visto así, es un resultado muy bueno porque uno podría pensar, bueno, pero entonces para calcular la energía de correlación, lo único que tengo que hacer es calcular los coeficientes de la sumatoria que involucra solamente a los determinantes de Slater con dobles excitaciones. Bueno, esto no es exactamente así porque para que sea así yo debería poder obtener esa ecuación anterior de diferentes maneras. Y el problema es que no ocurre eso, porque ¿qué pasa si en lugar de, permítanme ir un momento para atrás, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de premultiplicar con psi sub 0, el determinante de Slater del estado fundamental, qué pasa si premultiplicamos con un determinante de Slater de un estado monoexcitado, por ejemplo? Tenemos la misma ecuación, tenemos esto, ¿sí? Ahora, otra vez, expandimos phi sub 0, ¿sí? En términos de cómo está planteada la full CI, nos queda una expresión, digamos, bastante fea. Y entonces, si empezamos a analizar cada uno de los términos, bueno, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esto me tiene que dar 0. Va a haber integrales, acá una cantidad de integrales sumatorias que también me van a dar 0, ¿sí? Y de este lado, varias integrales que también van a ser nulas, ¿sí? Si uno se detiene y hace todas las cuentas, llegamos a una expresión de este tipo. Fíjense ustedes. Llegamos a una expresión en donde vamos a tener todas las integrales entre determinantes de Slater que representan monoexcitaciones, integrales entre mono y excitaciones dobles, entre mono, excitaciones triples, ¿sí? Es decir, algunas de ellas van a quedar, ¿sí? Lo que tenemos que analizar cuáles, pero bueno, algunas van a quedar de la sumatoria. Y de este lado me va a quedar la energía de correlación multiplicada por un único coeficiente que está relacionado con el determinante de Slater que yo utilicé para premultiplicar la ecuación maestra que teníamos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema ahora? Acá vuelven a aparecer los coeficientes de las biexcitaciones. Pero claro, ¿cuál es el problema? Aparecen también los coeficientes de las monoexcitaciones y de las triexcitaciones. Eso significa entonces que existe un acoplamiento entre los coeficientes. Yo no puedo simplemente calcular la energía de correlación a partir de los coeficientes de los determinantes de Slater
biexcitados porque también tengo una ecuación de este tipo, en donde aparece un acoplamiento entre coeficientes. Si yo ahora premultiplico con un determinante de Slater que represente una biexcitación, bueno, me va a aparecer una ecuación como esta, mostrándome nuevamente acoplamientos entre diferentes coeficientes. ¿Sí? Si premultiplico con un determinante de Slater que muestre una triexcitación, otra vez lo mismo, me va a mostrar nuevamente un acoplamiento entre coeficientes. ¿Sí? La tarea entonces, bueno, es enorme porque tenemos una cantidad muy grande de determinantes de Slater. Existe una manera de reducir el número de determinantes de Slater, ¿sí?, a tratar, y es tener un número de determinantes de Slater mínimo, pero en donde, además de optimizar los coeficientes de las sumas, optimizamos también las funciones, los orbitales atómicos o moleculares que usamos para construir los determinantes de Slater. ¿Sí? Cuando hacemos eso, dejamos de tener el método CI, interacción de configuraciones, para tener un método que se denomina multiconfiguracional, ¿sí? Campo autoconsistente multiconfiguracional. ¿Sí? Bien. A diferencia de la teoría de perturbaciones, la interacción de configuraciones es variacional, ¿sí? Lo que implica que cada energía que calculemos, una energía, por ejemplo, donde incluyamos excitaciones simples, o donde incluyamos excitaciones simples y dobles, o donde incluyamos simples, dobles y triples, cada una de ellas siempre va a ser cota superior a la energía de correlación exacta, y nos vamos a ir acercando de una manera asintótica, ¿sí?, a medida que incluyamos más y más determinantes del Slater, ¿sí?, que representen excitaciones superiores. ¿Sí? En general, el método que incluye solamente excitaciones simples, que se simboliza como CIS, interacción de configuraciones de simples excitaciones solamente, tiene una utilidad muy limitada. ¿Sí? Para la energía no sirve para nada, porque ustedes saben que el determinante de Slater, el estado fundamental, no se mezcla con los de las excitaciones simples, por lo tanto su energía no va a cambiar. Todas las integrales de interacción con otros determinantes va a ser cero. Pero los estados excitados o monoexcitados tienen una pequeña relajación durante el proceso autoconsistente. Entonces, tenemos una descripción bastante aceptable de estados excitados y por lo tanto el método CIS se puede utilizar para simular las bandas experimentales que se observan en espectros electrónicos, ¿sí? Espectros que caen en la región del ultravioleta cercano o directamente del visible. Por supuesto que la descripción corresponde a transiciones exclusivamente monoelectrónicas, es decir, entre funciones monoelectrónicas. La descripción es aproximada. Por otro lado, el método que utiliza excitaciones simples y dobles, que se simboliza como CISD, sí se puede utilizar para recuperar un porcentaje bastante importante de la energía de correlación. ¿Sí? El problema es que los gradientes, ¿sí?, analíticos, ¿sí?, de la energía son difíciles de implementar, ¿sí?, y esos gradientes son necesarios para poder calcular de manera eficiente una optimización de geometría. Entonces, el método CISD es bueno para obtener una energía, pero tenemos que obtener la geometría con otro método, ¿sí?, con otro método que no sea tan complicado. Eso es justamente lo que impide, en cierta manera, que utilicemos el método CISD para todo, para optimizar una geometría y para obtener la energía. Hoy en día, en general, el método CI es poco y nada utilizado, pero sí existen un par de métodos derivados, en cierta forma, del método de la interacción de configuraciones, en los cuales nos vamos a detener un momento y que sí son bastante más utilizados. ¿Sí? Uno de ellos es el que se denomina campo autoconsistente en el espacio activo completo. CAS-SCF, ¿sí? CAS, esto es Complete Active Space, ¿sí?, lo de espacio activo completo. Y el segundo método es el que se conoce como clusters acoplados o coupled clusters. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero el método CAS, pero antes vamos a introducir un par de conceptos que son muy importantes, que tienen que ver tan estrechamente vinculados con la energía de correlación. Y tienen que ver con los conceptos de correlación estática y correlación dinámica. Fíjense, este es el resultado o parte, digamos, de la salida de un cálculo.
de interacción de configuraciones simples y dobles con una base bastante modesta, ¿sí? Como ser una STO3G. Es decir, que es un cálculo que no debería utilizarse para producción, ni mucho menos, ¿sí? La molécula es una molécula de agua, que es una cosa simple. Entonces, fíjense, acá aparecen todos los determinantes de Slater con excitaciones dobles, ¿sí? Acá están planteadas cuáles fueron las excitaciones, ¿sí? El primer número implica el orbital molecular desde donde sale el electrón, al cual desocupamos, y el segundo número implica el orbital molecular que ocupamos. Y fíjense los coeficientes. Estos son los coeficientes que premultiplican a los determinantes de Slater en las sumatorias, ¿sí? Entonces, fíjense que las contribuciones son bastante pequeñas con respecto al 1, ¿sí? Al 100%, que sería la contribución del determinante de Slater de Hartree-Fock. Entonces, las mayores contribuciones son del orden del 6%, ¿sí? Estos determinantes de Slater, que tienen contribuciones pequeñas, pero que aparecen en una cantidad muy grande, fíjense que acá aparece una cantidad bastante grande de determinantes de Slater, y eso que estamos utilizando una base pequeña, entonces a estas contribuciones las denominamos correlación dinámica, ¿sí? Contribuciones que tienen poco peso individual, pero aparecen en una cantidad importante, las denominamos correlación dinámica, ¿sí? Es decir, la correlación dinámica viene dada entonces por una serie de determinantes de Slater cuyo peso individual es pequeño, pero que aparecen en una cantidad importante, ¿sí? Por otro lado, fíjense que nosotros consideramos la disociación del hidrógeno, ¿sí? Un caso bien simple, ¿sí? Utilizamos también una base STO3G, ¿sí? Para que la cosa sea bien sencilla, y utilizamos el método de la interacción de configuraciones de simples y dobles en dos situaciones límite. En la distancia de equilibrio, que es 0,74 angstrom, y a una distancia en donde ya el enlace hidrógeno-hidrógeno está bastante estirado, ¿sí? Fíjense ustedes que la mayor, digamos, el coeficiente del determinante de Slater que implica una doble excitación es el 11% más o menos, ¿sí? Comparado con el 1 del determinante de Slater del estado fundamental. Uno podría decir entonces que, bueno, en la situación de equilibrio, la molécula H2 en su longitud de equilibrio, la contribución es fundamentalmente de un único determinante de Slater, el del estado fundamental. Pero claro, ¿qué pasa a medida que alargamos el enlace? Fíjense a cuánto crece la contribución del determinante de Slater con la doble excitación. Llega a casi el 64%, ¿sí? Si nosotros continuáramos alargando, ¿sí? Esta distancia va a llegar a un punto en el cual la contribución de los dos determinantes de Slater va a ser igualitaria, ¿sí? Va a ser igualitaria. Este tipo de contribución es diferente del concepto de correlación dinámica que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que nos está mostrando esto es que a lo largo de la curva de disociación del hidrógeno llega un momento en el cual un único determinante de Slater ya no nos sirve para hacer esa descripción. Es decir, que la función de onda, ¿sí? Intentar representar a el determinante de Slater del estado fundamental como un solo determinante de Slater, es decir, monodeterminantal, ya no sirve. No nos sirve porque es una descripción mala. Entonces necesitamos representar a la función de onda del estado fundamental con más de un determinante de Slater. Decimos entonces que el estado fundamental tiene un carácter multiconfiguracional o multireferencial, ¿sí? Fíjense que yo no estoy hablando de la función de onda full CI, no estoy hablando de phi sub 0, sino que estoy hablando de psi sub 0, ¿sí? Es decir, en lo que originalmente era el determinante de Slater de Hartree-Fock, ahora ya no me sirve. Tiene que ser el determinante de Slater de Hartree-Fock más uno o más determinantes de Slater adicionales. Eso va a ser mi nueva psi sub 0, ¿sí? Con un carácter, insisto, multiconfiguracional o multireferencial, ¿sí? Cuando calculamos la energía de una función de onda multiconfiguracional, vamos a encontrar que va a ser menor que la función de onda monodeterminantal.
La diferencia de energía entre estas dos funciones de onda es lo que llamamos correlación estática. Y decimos entonces que cuando un único determinante de Slater no es suficiente para describir la función de onda del estado fundamental, estamos en presencia de una correlación estática importante, ¿sí? Fíjense entonces cómo los dos conceptos, correlación estática y correlación dinámica, son bien diferentes, ¿sí? La correlación estática es necesaria cuando un único determinante de Slater no me sirve para describir un estado fundamental. Eso significa que no tengo que agregar un montón, una cantidad enorme de determinantes de Slater. No, con uno a veces o por ahí con dos me alcanza para hacer una buena descripción, ¿sí? Pero son determinantes de Slater que pesan casi lo mismo que el de Hartree-Fock. En cambio, en la correlación dinámica, yo tengo que agregar ahora sí una cantidad muy grande de determinantes de Slater, pero ¿cuál es la diferencia? El peso específico, el peso relativo de cada uno de esos determinantes de Slater es pequeño. Lo que pasa es que su número es grande. Bien, vamos a ver qué significa el método CAS, ¿sí? El del espacio activo completo. Imagínense que tenemos un complejo, ¿sí? Un complejo de un metal de transición, cromo 3, ¿sí? Cuya configuración electrónica es de 3 en un entorno octaédrico. Sabemos de química inorgánica que si el entorno octaédrico es perfecto, el desdoblamiento de los 5 orbitales se va a dar de manera tal que 3 de ellos se estabilicen a menor energía, el triplete T2G, mientras que va a quedar un doblete a mayor energía desocupado, LG, que va a estar vacío. Vamos a tener una cantidad de orbitales que van a estar vacíos, ¿sí? Que tendrán características de los ligandos seguramente, y vamos a tener también una cantidad de orbitales que van a estar completamente llenos, también con características de los ligandos. Entonces, el método CAS lo que propone es encontrar un espacio activo en el cual la parte química de lo que estamos estudiando ocurra de manera efectiva. Imagínense que queremos estudiar transiciones DD, ¿sí? Las transiciones DD, ¿dónde van a ocurrir? Y las transiciones DD van a ocurrir dentro de este rectángulo cuadrado en líneas punteadas rojas. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer una interacción de configuraciones involucrando estos orbitales doblemente ocupados y incluyendo además orbitales vacíos de los que están acá, si yo sé que toda la química que me interesa va a estar metida acá en esta porción simple? Entonces, lo que plantea el método CAS es definir un espacio activo, ¿sí? El espacio activo va a ser un espacio en el cual tendremos 3 electrones en 5 orbitales. Esta es la nomenclatura que se utiliza, ¿sí? Se utiliza la abreviatura CAS y luego 2 enteros entre paréntesis. El primer entero hace referencia al número de electrones y el segundo entero al número de orbitales que vamos a considerar. Entonces, el método CAS lo que hace es hacer una interacción de configuraciones completa, ahora sí, pero solamente en este espacio activo, ignorando los orbitales vacíos que aparecen acá arriba y los orbitales doblemente ocupados que aparecen acá abajo. Ese método, el método CAS, es realmente muy poderoso. El problema es que es un método que fundamentalmente tiene como consecuencia dar una buena descripción de la correlación estática, ¿sí? No alcanza para describir la correlación dinámica, porque en definitiva estoy construyendo muy pocos determinantes de Slater, ¿sí? Si bien hago una full CI, estoy haciendo una full CI extremadamente limitada. Entonces, en realidad, se acepta que el método CAS da cuenta fundamentalmente de la correlación estática, generando una función de onda psi sub 0 de mejor calidad de la que teníamos originalmente. Entonces, una vez que mejoramos esa función de onda, ese determinante de Slater original que teníamos, sobre ella podemos hacer un cálculo de la correlación dinámica. En ese caso podemos usar tanto teoría de perturbaciones como una interacción de configuraciones, dando lugar a los métodos que se conocen como CAS-PT2, en el cual se utiliza la teoría de perturbaciones de Müller-Plesset de segundo orden para calcular la corrección a la función de onda psi sub 0, pero psi sub 0 ya no viene dada por un único determinante de Slater, sino que es la función CAS, una función que fue corregida en su
correlación estática utilizando el método CAS, ¿sí? Y si no, el método MRCI, Multi-Reference Configuration Interaction, se calcula una CI restringida, que generalmente suele ser una interacción de configuraciones de simples y dobles excitaciones, pero nuevamente ahora se toma como referencia no al determinante de Slater de Hartree-Fock, sino al determinante de Slater que surge de la función CAS, que es una combinación de unos pocos determinantes de Slater. Entonces, el método CAS, que incluye, digamos, el método CAS permite recuperar la correlación estática. Y encima del método CAS podemos usar teoría de perturbaciones o interacción de configuraciones para recuperar la correlación dinámica. Decimos entonces que recuperamos la correlación electrónica en dos etapas. Fíjense, vamos a ver otra vez la disociación del hidrógeno con un poco más de detalle, ¿sí? Para entender las bondades de un método CAS, ¿sí? Aunque sea como para dar cuenta de la correlación estática fundamentalmente. Imagínense que tenemos la molécula de hidrógeno, la describimos en una base mínima, ¿sí? donde tenemos un orbital atómico para cada uno de los electrones en cada uno de los dos átomos. Formamos, digamos, nuestras funciones. Uno va a tener spin alfa, el otro va a tener spin beta, ¿sí? Por una cuestión, digamos, de sentido común. Ya sabemos un poco cuál es el resultado que vamos a tener. Construimos el determinante de Slater. Y entonces la energía total es la suma de dos términos monoelectrónicos más la integral de Coulomb más el término de interacción electrón-electrón. Cada uno de estos términos monoelectrónicos es en realidad la energía cinética del electrón, la energía de interacción del electrón con el núcleo al cual le pertenece, entre comillas, y la interacción con el núcleo que está más alejado, ¿sí? Por una cuestión de convención podemos decir que el electrón 1 estaba originalmente sobre el núcleo A y el electrón 2 estaba originalmente sobre el núcleo B, ¿sí? Una convención así bien simple. La energía de disociación tiene que ser igual a la energía de la molécula menos 2 veces la energía de los átomos aislados, donde ahora la energía de los átomos aislados, sea el A o sea el B, es simplemente la energía cinética más la interacción con el núcleo. Fíjense que ya no tenemos la interacción con el segundo núcleo, con el más alejado, porque ya no existe. Tampoco tenemos la interacción electrón-electrón y obviamente tampoco tenemos la repulsión núcleo-núcleo. Si hacemos una gráfica, hacemos un cálculo de tipo Hartree-Fock restringido y hacemos que la distancia entre R a B, entre los dos núcleos, tienda a infinito, vemos entonces que el término H11 que vimos en la diapositiva anterior tiende a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que perdemos? La interacción entre el electrón 1 y el núcleo B. Mientras que para el elemento H22, el término que vamos a perder es la interacción entre el electrón 2 y el núcleo A, por supuesto. J, la integral de Coulomb tiende a 0 y la repulsión núcleo-núcleo también tiende a 0. Quiere decir que la energía debería tender a estos dos términos, con lo cual la energía de disociación debería tender a 0, que es lo que uno esperaría normalmente. Ahora bien, el 0 está marcado acá, esta línea más gruesa horizontal, ¿sí? Que estaría implicando tener como productos dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, ¿qué es lo que me da el cálculo Hartree-Fock restringido? Me da esto. Fíjense, aparece una curva que le cuesta mucho entrar en una región asintótica, ¿sí? Pero más allá de eso, aparece muy arriba en energía, ¿sí? A valores positivos. La consecuencia de eso, el resultado, digamos, que estamos viendo, es que el método Hartree-Fock restringido tiene prohibido, entre comillas, romper un enlace, ¿sí? Eso significa que si nosotros fijamos el spin para un sistema, el método Hartree-Fock restringido no lo rompe, no lo puede variar. Si nosotros fijamos el spin, ¿sí? La multiplicidad es igual a 1 para la molécula HH, entonces ese spin se va a mantener
a medida que nosotros disociemos la molécula, ¿sí? Es decir, que la molécula de H2 disociada también va a ser un singlete. El límite que nosotros esperamos es el de dos átomos, ¿sí? Estos dos átomos podrían tranquilamente tener un electrón con spin alfa y el otro con spin beta, pero tranquilamente podrían tener los dos electrones el spin alfa o los dos spin beta, es decir, que podría ser un triplete, ¿sí? El límite de disociación esperado. Entonces, si el método Hartree-Fock restringido tiene prohibido romper el enlace, ¿cuáles son realmente las soluciones que esperamos? Y que los dos electrones se vayan con el átomo A o que los dos electrones se vayan con el átomo B. Es decir, una disociación de tipo iónica, ¿sí? Cuando calculamos el límite de disociación iónica y corremos el cero ahora hacia arriba y volvemos a graficar lo que teníamos en la diapositiva anterior, la curva de disociación Hartree-Fock restringido, vemos que ahora el resultado es coherente. Es malo con respecto a lo que esperábamos, ¿sí? Pero bueno, es coherente en el sentido que la curva de disociación empieza a tender de manera asintótica al cero. El cero ahora es la disociación en productos iónicos, un catión y un ion hidruro, ¿sí? ¿Esto es lo que nosotros esperamos? No, obviamente que no. Si nosotros ahora, en vez de tener el cálculo Hartree-Fock restringido, hacemos un cálculo Hartree-Fock irrestricto, el cálculo Hartree-Fock irrestricto tiene la ventaja de que permite que el spin cambie a medida que nosotros nos desplazamos en una curva de disociación. ¿Por qué ocurre esto? El método Hartree-Fock irrestricto tiene una dificultad, y es que el determinante de Slater que nosotros escribimos no es autofunción del operador S cuadrado. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar un valor exacto para el operador S cuadrado, sino que ese operador, el valor del operador S cuadrado, es en realidad una contribución de diferentes valores. Decimos que el spin está contaminado, ¿sí?, por spines superiores. Por ejemplo, en el caso del H2, donde el spin es un singlete, va a estar contaminado por tripletes, por quintupletes, por centupletes, etcétera, etcétera, etcétera. Si el estado fundamental de nuestra molécula fuese, por ejemplo, un doblete, estará contaminado por cuatripletes, sextupletes, ¿sí?, octupletes. Fíjense que siempre mantenemos la paridad de las contaminaciones, ¿sí? En el caso del singlete, la contaminación más importante va a ser la del triplete. Entonces, a medida que nosotros hacemos un cálculo de tipo Hartree-Fock irrestricto, al principio, alrededor de la distancia de equilibrio y con el enlace un poco estirado, los dos métodos van a coincidir. Pero a medida que la distancia HH se alarga, las dos curvas se separan, ¿sí? Y la contaminación, la participación del triplete en la solución UHF se va haciendo cada vez más importante. Y realmente tiende a la disociación que nosotros esperábamos, ¿sí?, un triplete. El problema es que ahora el triplete pasa a estar levemente contaminado por un singlete, ¿sí? Es decir, que tenemos una disociación correcta, entre comillas, donde me está marcando un estado triplete, pero que está levemente contaminado por el límite iónico del Hartree-Fock restringido. Es decir, que cualitativamente la disociación es correcta, pero cuantitativamente el valor no es bueno. No es bueno. ¿Qué es lo que me quedaría? Y lo que me quedaría ahora es probar con un CAS, ¿sí?, los dos electrones de la molécula de hidrógeno en dos orbitales, el orbital molecular enlazante y el orbital molecular antienlazante. Definimos la función CAS de este tipo, ¿sí?, donde cada una de las psi son determinantes de Slater, incluido el de Hartree-Fock, ¿sí?, que están formados, por supuesto, por funciones monoelectrónicas que están expresadas de acuerdo a Hartree-Fock-Rutherford en términos de un conjunto de funciones base. Entonces, fíjense que tenemos una energía que depende de dos conjuntos de coeficientes. Los coeficientes que me permiten utilizar una función base y los coeficientes que me permiten describir a la función de onda phi sub 0 CAS. Entonces, tengo que hacer el principio variacional, lo tengo que utilizar de manera tal de minimizar dos conjuntos de coeficientes, ¿sí? Cuando hacemos eso, fíjense, obtenemos una curva como la que aparece ahora acá en negro. Las que están en rojo y en violeta son las curvas que ya veníamos viendo: Hartree-Fock restringido, Hartree-Fock irrestricto,
tendiendo al límite correcto del 0, pero de una manera incorrecta en el caso del UHF. Y fíjense la curva CAS. La curva CAS cae por debajo, un comportamiento diferente. Y fíjense, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en la distancia de equilibrio HH, lo que tenemos es que el determinante de Slater de en lo que sería la solución Hartree-Fock, los dos electrones en el orbital enlazante, contribuye en el 99%. ¿Sí? Si estiramos la distancia más o menos a 1,5, ahora la contribución del determinante de Slater de Hartree-Fock baja al 90%, sigue siendo alta, y ya aparece en un 10% la contribución del determinante de Slater que me marca la doble excitación. Y si vamos de 1,5 a 2 Armstrong de separación, fíjense que la contribución ahora de este determinante de Slater del estado excitado aumenta del 10% al 23%. Si seguimos estirando la distancia HH, va a llegar un momento en que la contribución de los dos determinantes de Slater sea 50 y 50. Fíjense entonces cómo un cálculo CAS muy sencillo, donde simplemente agregamos un solo determinante de Slater más al Hartree-Fock, mejora notablemente la descripción del problema, ¿sí? Y ahora hay que tener en cuenta que si nosotros quisiéramos calcular la energía de disociación usando esta curva, la negra que aparece acá, no vamos a tener una gran mejora con respecto a un cálculo UHF. Vamos a tener que introducir las correcciones por la correlación dinámica encima del cálculo CAS, ¿sí? Bien. Vamos entonces al método coupled cluster, ¿sí? O clusters acoplados, que tiene una derivación que es de lo más interesante, ¿sí? Empezamos escribiendo la función de onda Fulsey, ¿sí? De la manera que ya conocemos. Y fíjense, vamos a proponer reescribirla de una manera diferente, ¿sí? Vamos a tomar como referencia el determinante de Slater-Hartree-Fock. Y vamos a considerar que el determinante de Hartree-Fock se ve afectado por un operador que es la suma de, en realidad, varios operadores. Un operador unitario que no le hace nada, es decir, nos devuelve la función de Hartree-Fock, pero luego una suma de operadores que me describen diferentes grados de excitación. Por ejemplo, T1 me describe las excitaciones simples, es decir, que de manera tal que el operador T1 actuando sobre el determinante de Slater del estado fundamental me proporciona todas las excitaciones simples posibles. A los coeficientes, ahora en lugar de simbolizarlos con la letra C, los simbolizamos con la letra T para ser coherentes con la nomenclatura que se usa en la teoría de clústeres acoplados, ¿sí? Ya no se denominan coeficientes, sino que se denominan amplitudes, pero el significado físico es el mismo, ¿sí? T2, actuando sobre el determinante de Slater del estado fundamental, me proporciona todas las posibles dobles excitaciones. T3, las triples excitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de todas estas excitaciones, T1 más T2 más T3, las agrupamos dentro de un operador T, que podría ser el operador de todas las excitaciones posibles que se pueden generar a partir del determinante de Slater del estado fundamental. Sabemos que 1 más T, en realidad, es el resultado de una serie de Maclaurin, ¿sí? Truncada obviamente de la función exponencial e a la t, ¿sí? 1 más t contiene todas las excitaciones posibles, ¿sí? Por lo tanto, si yo en vez de truncar la serie de Maclaurin siguiera con los términos t cuadrado más t cubo más t a la cuarta, etcétera, etcétera, en realidad no tengo información novedosa con respecto a lo que sería una Fulsey. Sería simplemente repetir excitaciones que ya tengo. Entonces, truncarla a estos dos términos, en realidad me estaría proporcionando ya toda la información equivalente a lo que me da una interacción de configuraciones completas. Lo que pasa es que la novedad del método de coupled clusters, CC, radica o está en truncar el operador T, pero permitir que la serie de Maclaurin continúe, ¿sí?, con operadores de menor jerarquía. Por ejemplo, imagínense que yo considero solamente a T1 para representar a T. Es decir, utilizo solamente el operador de las monoexcitaciones para representar al operador T. Y me permito ahora ir más allá de
del primer término, ¿sí?, en la serie de Maclaurin. ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense, imagínense el operador T1 pero aplicado dos veces. El operador T1 aplicado dos veces significa que no necesariamente va a estar siempre aplicado sobre los mismos orbitales. Yo podría, por ejemplo, aplicar T1 al cuadrado sobre el determinante de Slater-Hartree-Fock. Y eso implica que creo una excitación de I hasta A y creo una segunda excitación desde J hasta B. Pero eso es equivalente a haber aplicado el operador T2 sobre el determinante de Slater de Hartree-Fock con las dos excitaciones de manera simultánea. Es decir, que el operador T1 elevado al cuadrado en realidad genera excitaciones dobles. El operador T1 elevado al cubo genera en realidad excitaciones triples, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si representáramos al operador T como la suma solamente de los operadores de las mono y de las bi excitaciones, truncar al operador E a la T1 más T2 implicaría una expresión de este tipo. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá el producto de T1 por T2 en realidad son excitaciones triples. T2 elevado al cuadrado son excitaciones cuádruples, ¿sí? Y todo esto, es decir, que estamos obteniendo un efecto de excitaciones cuádruples solamente a partir de operadores con excitaciones simples y dobles. Entonces, decimos que tenemos diferentes jerarquías dentro del método de coupled clusters y hablamos, por ejemplo, de coupled cluster con excitaciones simples, que implica usar como argumento del exponencial solo el operador T1. Tenemos el método coupled cluster de simples y dobles, que implica usar dentro del argumento del exponencial la suma de T1 más T2, coupled cluster de simples, dobles y triples, que implica utilizar dentro del exponente T1 más T2 más T3. Lo que tiene de bueno esto es que si la jerarquía del método de coupled cluster es similar a la del método CI, en realidad el método de coupled cluster está considerando más excitaciones y se acerca mucho más rápidamente al límite full CI que la propia interacción de configuraciones. Esa es la gran ventaja que tiene el método de coupled clusters, ¿sí? Ahora bien, imagínense que queremos resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, para poder encontrar las amplitudes T que habíamos visto hace dos diapositivas anteriores, ¿sí? Esto se logra resolviendo un conjunto de ecuaciones que también están acopladas, ¿sí? Son ecuaciones no lineales acopladas. Recuerden lo que habíamos hecho con interacción de configuraciones, ¿sí?, que parecía que tener las excitaciones dobles nos solucionaba el problema y en realidad cuando seguimos aplicando ecuaciones nos encontrábamos con que tenemos un problema de acoplamiento de coeficientes. Bueno, acá pasa lo mismo. Las amplitudes T resultan acopladas, ¿sí?, y tenemos entonces un problema que es bastante complicado de resolver, ¿sí? De todas maneras, hoy en día hay algoritmos que están muy optimizados y que permiten trabajar con el método de coupled cluster de manera muy eficiente. Una vez que tenemos las amplitudes, las T calculadas, ¿cómo calculamos la energía? Bueno, en la ecuación esta que tenemos arriba, reemplazamos CC por el determinante de Slater del estado fundamental multiplicado por E a la T, ¿sí? Del lado derecho de la igualdad hacemos exactamente lo mismo y sabemos que el único término que va a sobrevivir va a ser cuando apliquemos el operador unitario a este determinante de Slater, porque después cualquier otra excitación que apliquemos me va a dar una integral de solapamiento entre determinantes de Slater igual a 0. Así que este término, esta integral que aparece acá, me termina dando 1 y me queda del lado izquierdo de la igualdad esta expresión que es la que me permite obtener la energía coupled cluster. Bien. En la actualidad el método coupled cluster con simples y dobles excitaciones da resultados que son bastante mejores que coupled cluster considerando solamente simples excitaciones y el costo computacional no es demasiado grande, ¿sí? El siguiente salto en la jerarquía de los coupled clusters sería incluir excitaciones triples, pero ahí sí el salto en el costo computacional es bastante considerable. Una cosa que sí se utiliza es calcular las excitaciones triples no de manera autoconsistente, sino de manera perturbativa. En ese caso,
La denominación del método es CCSD y la T se incluye entre paréntesis para recordar que no se está calculando las amplitudes de las excitaciones triples, no se están calculando al mismo nivel que las excitaciones simples y dobles, sino que de manera perturbativa. Hoy en día, el método CCSD con las triples de manera perturbativa, junto con las bases de Dunning, ¿se acuerdan las correlation consistent? Son el método de referencia, ¿sí?, para energías, para el cálculo de energías de correlación. Fíjense, acá tenemos una pequeña tablita que nos muestra el costo computacional en términos del número de funciones base utilizadas para representar a nuestro sistema, ¿sí?, y el aumento considerable que tenemos a medida que el problema se va haciendo cada vez más complejo. MP2 no es un incremento considerable con respecto a Hartree-Fock y recuperamos un buen porcentaje de la energía de correlación. Con Coupled Cluster con simples y dobles obtenemos una mejora bastante importante en la energía de correlación, en la recuperación de la energía de correlación y a un costo computacional un poco más alto, ¿sí? Si quisiéramos aplicar las excitaciones triples de manera autoconsistente, nos vamos de n a la 6 a n a la 8, ¿sí?, lo cual es mucho. Entonces, si aplicamos las triples de manera perturbativa, bueno, nos quedamos en un costo computacional intermedio y realmente es una recuperación de energía de correlación muy, muy alto, ¿sí? Ustedes van a hacer un ejercicio en donde van a comparar diferentes métodos y van a calcular el porcentaje de energía de correlación que recupera cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Como siempre, la bibliografía es el libro de Szabo o también puede ser el libro de Kramer, y existe otro libro más de Frank Jensen que no recuerdo en este momento el título, pero tiene que ver más o menos con Computational Chemistry o algo por el estilo.